ceremonia tradicional Cat Olal del pueblo maya. Amén. Y yo me no de leche. Yo colocamos. Yo tengo el presentación. Siempre también llevé mi cielo. Poco yo simba no voy a caer yo suco. Yo me dio un pecado. Yo me dio droga. Todo lo que calma de yo, si me calma de Gustavo, yo con calma, que te calma con. Más de Javier de Jonas, yo con calma. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Vénganos a su reino grande que somos nosotros. En la tierra como en el cielo. Llévanos de cada día a la noche. Oye, perdóname la deuda, así como a nosotros perdonamos nuestros deudos. Que no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de mal. Macho como aquí. Se ve que tiene que estar aquí. Señor, choco. Que me diga. Pero más presenta de chumbe. Porque choco más. Pero vaya que trabaja yo con la mano. Era por costumbre la. Bacana inmediatamente. Yo cayó me dio santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si están pecando que de nuevo ayudan que se me pusieron a un cuello colocado. Porque el Padre Santo me va a pedir que un día pasado yo colocado. Que un preso santo. A no de quién, si anda aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de yo con un cuerpo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo no llego yo colocar. Dame que bendición yo con Santo Pisán. Yo con más la música, más la luz, voy yo colocar. También la cosa tú soy música, más la luz, voy yo colocar. Mucaso, simpático, yo con el más del viejo. Voy yo caso de yo con el menos jefe. Gustamos todos blanca, morado, blanca, que inclusive en su que. Un silencio a calle de lo que está. A no quítenme. Bendito sea que mi hermana que está sufriendo aquí en la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quitan. Aquí de mí. Toda calma de su. Juan Gabriel. Jesús María du Caballo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo se vengan. Muchas batallas y su haga. Toda calma yo con Santo Pesayo, con mandamos y yo mandando mismo yo colocamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amaná que está sobre la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús María du Caballo Cayome. Dios no ve que yo me dio el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre,
Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo me pegué conmigo en la vida, digo que a ti sus casos, loco de curso cristiano, que yo mi guayo. Así me comienza ya música a dar un guayo con canto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un perro la casa, yo hago guayo con guapero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí Jesús me dio un caballo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una cosa que presenta la belleza. Verdad que convengo en la vida, cuando de los en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu lega de los blancos y luego yo y al negro. O al negro de Santo Mesa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, dad un nombre pegando a tu que hago de la voluntad. Que más quieres lo más quieres. Hombre, cuando uno cae en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un tomán persona, el guayoco. Que muy bueno, ¿sabes? Jefe. Dios volvió a contar así, mandó, oye. Ay. Se hace una atenta invitación a los presidentes de México y Guatemala, así como a los distinguidos acompañantes a trasladarse al presidium. Te sutuka nukaka jale honores cubeta altuno jala chiluno lumil México. Damos inicio a esta ceremonia con los honores correspondientes al presidente de los Estados Unidos mexicanos.
Tampay tantalesh kakulakesh. Se les invita a tomar asiento. Ujoli lekin besas kat ola sasa si piltimaya kahob yosal jejelas yaya lobilo betantiob ushul batel tambalil ichilchi balobo letio no jalachilu no lumil México yetelu no ochil ichile Fuerzas Armadas so licenciado Andrés Manuel López Obrador. Preside esta ceremonia petición de perdón por agravios al pueblo maya, fin de la guerra de castas, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mashkukun sanoptetanilo letiobe. Unos jalachilu unos lumil Guatemala, Nochzul, Alejandro Eduardo Yamatei Falla. Integran el presidium el presidente de la República de Guatemala, excelentísimo señor Alejandro Eduardo Yamatei Falla. Ujol Popilupet Lumil Quintana Roo, licenciado Carlos Manuel Joaquín González. El gobernador de Quintana Roo, licenciado Carlos Manuel Joaquín González. Secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero. La secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero. Un ministro de Relaciones Exteriores, Tunos Lumil, Guatemala, licenciado Pedro Bolo Vila. El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, licenciado Pedro Brolo Vila. Utialutan Tucaba, Masewal Maya Castalilobe, Ana Karen Zipot. La representante del pueblo maya, Ana Karen Zipot. Secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. El secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Secretario de Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. Secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. Secretaria de Cultura, licenciada Alejandra Frausto Guerrero. La secretaria de Cultura, licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Unochil Comisión Presidencial Tiuquín Besajilov Kaslayob Yetel Nukuchwinikop Tikaslay Maestro Zoe Robledo Aburto. El presidente de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, Maestro Zoe Robledo Aburto. Unochil Unosmola y el Masewal Castalilov, licenciado Adelfo Regino Montes. El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montes. Ujol Popilumec Tancágil Felipe Carrillo Puerto, licenciado José Esquivel Vargas. El presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, licenciado José Esquivel Vargas. Ujol Popilupet Lumil Campeche, licenciado Carlos Miguel Aiza González. El gobernador de Campeche, licenciado Carlos Miguel Aiza González. Ujol Popilupet Lumil Chiapas, doctor Rutilio Escandón Cadenas. El gobernador de Chiapas, doctor Rutilio Escandón Cadenas. Ujol Popilupet Lumil Tabasco, licenciado Adán Augusto López Hernández. El gobernador de Tabasco, licenciado Adán Augusto López Hernández. Ujol Popilupet Lumil Yucatán, Alcanza Mauricio Vila Dosal. El gobernador de Yucatán, maestro Mauricio Vila Dosal. Beishane, Wayantik Etelone, u embajador Ilop Egipto, Yetel Costa de Marfil, Nukuchol Popilop Tunos Lumil Guatemala, Nukuchol Popilop Tunos Lumil México,
unukta kilobulak masewal maya kahtalilob, Ujolpo, Pilobu, Petlu, Milob, Campeche, Chiapas, Yucatán, Yetel, Tabasco, Unukta, Kilob, UNESCO, medios de comunicación, Yetel, Lemashop, Kuchan, Koblek, Imbesahti, Facebook, Yetel, redes sociales, Kamesh, Talak, Lilesh, Umpel, Nohochkimak, hola. También nos acompañan los excelentísimos señores Robert Lee, embajador de Côte d'Ivoire, y Khaled Shaman, embajador de Egipto, representantes del pueblo maya, apreciables funcionarios de la República de Guatemala, integrantes del Gabinete Legal de México, representante de la UNESCO, señor Frederick Vaquerón, medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Tesutuca, licenciado Carlos Manuel Joaquín González, Unojolpo, Pilupet Lumil Quintana Roo, que nos ha Jumpel Chantana Uyesh. El licenciado Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, hará uso de la palabra. Buen día. Me da mucho gusto saludarles, saludar y darle la bienvenida a Quintana Roo al señor presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Siempre bienvenido a Quintana Roo, señor presidente. Darle la bienvenida a México y, por supuesto, a nuestro estado, al señor presidente de la República de Guatemala, don Alejandro Yamatei Falla. Bienvenido, señor presidente. Saludo a la secretaria de Gobernación, al señor secretario de la Defensa Nacional, al secretario de Marina, al señor secretario de Relaciones Exteriores, al ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, a la secretaria de Cultura, al señor presidente de la Comisión de Conmemoración de Hechos, al señor director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a la señora representante del pueblo maya, señor presidente municipal de Carrillo Puerto, y le doy la bienvenida también al Estado, a los gobernadores de Campeche, de Chiapas, de Tabasco y de Yucatán. Además de los señores embajadores, amigas, amigos, me siento muy honrado de recibir una vez más en Quintana Roo, aquí en Tiosuco, al presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y compartir con todos ustedes esta ceremonia en el marco de la reivindicación histórica a los pueblos originarios. Por eso, uno de los puntos básicos de esta nueva democracia que vivimos es la de establecer un periodo de reconstrucción, orden y reconciliación que nos permita a todos los mexicanos recuperar nuestro liderazgo en toda la grandeza que poseemos y abandonar por completo cualquier tipo de marginación, pobreza y exclusión. Señor presidente, muchos pueblos construyen su identidad alrededor de la idea que tienen del origen de la humanidad. Los pueblos indígenas representan lo más puro de nuestras raíces y tradiciones y son el origen de nuestra identidad como habitantes de esta región. Su legado trasciende porque se ve reflejado en el alma y el pensamiento de la propia raíz de la tierra que los ha ido forjando. Por ello, los centros ceremoniales mayas hoy nos unen para reafirmar nuestros ancestros, nuestra dignidad y todas nuestras raíces y tradiciones, que son el punto común y la inspiración para ser mejores gobernantes y dirigir los destinos de este querido pueblo llamado Quintana Roo. Por otro lado, son el vínculo entre la cosmovisión y el hombre, donde se involucra también la participación social, a partir de reafirmar el concepto de comunidad. Es por ello que el ritual, la cosmovisión, la religión y la ideología no son estáticas, sino que son producto de hechos históricos, inmersos en procesos de larga duración, que marcan la espiritualidad indígena que hoy estamos compartiendo. Todos hemos aprendido de nuestros antepasados lejanos y cercanos,
y frecuentemente hacemos referencia a las historias que nos contaban nuestros padres, abuelos y los abuelos de los abuelos, porque todos, aún los más ancianos, todavía recuerdan lo que les decían sus antepasados. Este encuentro de hoy nos permite refrendar el compromiso permanente que tenemos con el gobierno federal de trabajar juntos para devolverle la dignidad y el respeto a nuestras culturas originarias, que son el caso de nuestros hermanos mayas. El legado de la civilización y sus repercusiones en la dinámica del Caribe mexicano. Sin embargo, más allá de su importancia en nuestra vida, quiero sentirme parte de esta reivindicación histórica que hemos trazado, porque los lazos se labran con la identidad en tiempos de cambio, donde todos apostamos por un mejor y más justo porvenir. Los pueblos mayas están contando en primera persona sus emocionantes historias, historias de lucha contra siglos de injusticia y discriminación, y de defensa de los recursos y los derechos que preservarán sus culturas, idiomas, espiritualidad y tradiciones. Presentan otro punto de vista sobre los modelos de desarrollo que excluyen la experiencia indígena y promueven el respeto mutuo y la comprensión intercultural, que son indispensables para construir una sociedad en la que no exista la pobreza ni los prejuicios. Por eso hay que seguir trabajando muy fuerte desde las diferentes áreas de gobierno para contribuir a la realización de los justos derechos y aspiraciones. Señor presidente, amigas y amigos, yo me sumo y comparto los desafíos para impulsar un futuro mejor y más equitativo y a esforzarnos más para mejorar el bienestar de quienes han venido sufriendo marginación y pobreza. No podemos en esta reconstrucción tener una sociedad de primera y otra de segunda. No podemos tener tampoco ciudadanos de primera y de segunda. Es así que en el marco histórico de los pueblos originarios, en el escenario tan difícil que estamos pasando con el COVID, nuestros esfuerzos tienen que priorizar el salvar vidas, proteger las preciosas redes de cultura, lenguaje y conocimiento tradicional que nos conecta con nuestras raíces profundas de la humanidad y reconocer el legado de quienes llevan en alto el nombre de sus ancestros y que hoy permite que la cultura maya siga viva. Mi homenaje y respeto por los derechos indígenas. El revivir cada tradición y cultura representa la mejor enseñanza para que nuestras futuras generaciones, dentro de su Bienvenido, señor presidente de Guatemala. Muchas gracias. Sean tan amables de tomar asiento. A continuación, la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, en nombre del Estado mexicano, dará lectura al mensaje de petición de perdón por agravios al pueblo maya. A continuación, la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, a nombre del Estado mexicano, dará lectura al mensaje de petición de perdón por agravios al pueblo maya. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Con su venia, señor presidente de México, señor presidente de Guatemala. Quimacolal, Tesh, Yumtzilesh, Tulú, Milov, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Yetel, Quintana Roo. Un saludo a ustedes, autoridades de las tierras y territorios de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Desde que México emprendió su camino como nación libre y soberana, nuestros antiguos abuelos y abuelas proyectaron una identidad fraterna, diversa y aglutinante, la mexicanidad. Sin embargo, por muchos años y de muchas formas, se ha mantenido a los pueblos originarios en el rezago, tratándolos como un marcado paternalismo y, en el peor de los casos, con evidente desprecio. Por lo mismo, cuando pensamos en el pueblo maya de México y Centroamérica, solemos pensar en un pasado remoto. Sin embargo, se trata más bien de comunidades vivas que se mantienen firmes a lo largo de la historia a pesar de la discriminación y los múltiples agravios que han resentido. Durante siglos, estos pueblos han sufrido explotación y maltrato, desde lo que puede considerarse despojo de sus tierras, con el consecuente desplazamiento, hasta injusticias y humillaciones en sus propios territorios. Derivado de estas situaciones, en 1847 ocurrió un hecho emblemático en la historia de la resistencia indígena en México: el estallido de la llamada Guerra de Castas, un movimiento iniciado por el pueblo que cuestionó las injustas condiciones socioeconómicas que los mantenía en la opresión. En esa guerra, el poder del Estado mexicano se ensañó cruelmente contra el pueblo maya en rebeldía, e incluso el fin de ese episodio no significó una mejoría para ellos. Al contrario, el pueblo maya permaneció a la sombra del pretendido desarrollo del siglo XX y ahora del siglo XXI, siendo excluidos por un sistema político y económico que les ha impedido muchas veces también su derecho a la autodeterminación. De ahí que este año, de celebraciones por los 2 siglos de consumación de la independencia de México, sea una oportunidad para la reconciliación nacional, a partir del reconocimiento de nuestro pasado y de sus errores, de los errores cometidos. Hoy reconocemos algo que hemos negado por mucho tiempo: los agravios e injusticias que se han cometido en contra del pueblo maya. Estamos ante una nueva oportunidad para construir una nación que no permita que el pueblo maya sea violentado, despojado y excluido. La reconciliación que buscamos es para entender de una vez por todas que somos una sola voz, México. El reconocimiento de esa voz, por supuesto, pasa por la escucha de todas las voces. Por eso, la importancia de esta petición de perdón, que no se queda en este acto formal, sino en la certeza de que a partir de ahora habrá un cambio que tendrá que reflejarse en una relación de respeto e inclusión del pueblo maya. Nos dirigimos a ustedes reconociendo que somos herederas y herederos de una historia forjada por nuestros ancestros, y venimos con la firme convicción de que pedir perdón es un acto necesario para mirar hacia el futuro y generar un cambio verdadero. Soy consciente también que enfrentar nuestras más duras verdades es doloroso, pero también es impostergable, pues solo si trabajamos basándonos en la humildad y en el amor, rechazando toda forma de odio y discriminación, podremos alcanzar la paz tan anhelada en nuestro México. A través del perdón y la reconciliación, buscamos abrir nuevos canales para escuchar a través de las generaciones más jóvenes
una historia que no es la que nosotros sabemos, sino la que el pueblo maya tiene que contar, la que ustedes han transmitido durante años para mantener esa lucha viva por la dignidad de su gente. El día de hoy soy portavoz de un reconocimiento del Estado mexicano de los agravios cometidos en contra del pueblo maya históricamente desde la conquista hasta nuestros días, pero particularmente por los vividos durante la guerra de castas. Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie. Tumen, Tuyosal, Tula, Calé, Sasak, Sipilonesh. Por todo ello, perdonémonos. Por ello, al pueblo maya de México, hoy le pedimos perdón en nombre del Estado mexicano por los agravios cometidos en su contra a lo largo de nuestra historia y por la discriminación de la que aún son víctimas en el presente. Con este acto queremos mirar juntos hacia el futuro, con la confianza de que estamos sembrando una semilla de paz. La semilla de una paz justa y digna, y que en su momento nos permitirá obtener frutos abundantes, y porque uno de los frutos del perdón es la paz. Hoy refrendamos el compromiso firme con ustedes, pueblo maya, de consolidar un México incluyente, justo y fraterno, porque este México es muchos Méxicos. Yachum Yum But Kishet. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Damas y caballeros, en estos momentos se realizará la traducción al maya del mensaje emitido por la Secretaria de Gobernación. Humpel chimpol altitech, uno chalachil, uno lumil México. Kimacol altech, yunsilech, tulumilop Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Yetel, Quintana Roo. Chile, Tulacal, Jejelaschi, Balilobe, Muchop, Humpel, Ilie, Mexicano, Bim, Vale, Masewalobe, Atopachil, Ichilk Akas Kushtal, Kentuklak Yosal Masewalobe, Beyola Ne, Letie Uch Ben Makobo, Vale Mahaji, Letiobe, Letie Masewal Kahtaliloptak Behlak Kushanobo, Letioptak Uchil Hachkulobitalop, Lebetik Tune 1847 a que Kajup el Batel, Le Mola y Nos Pastalil Tunos Lumil México, Wa Estado Mexicano, Hachtu Pechuba Ushul Sikle Maya Obo. Kashule Batelo, Mawa Shuli, Le Masewal Maya Obo, Atob Ich Ochelil, Makuchle Desarrollo Cuyalal Ichilobo. Mish siglo XX, Mish siglo XXI Behlake. Kujosa lo pachil, tume humpel sistema político tush maunchaba lumuchi uchat anilop tika mas utslakukushtalo. Lebetik tune te habhe tush kukim besal kapel siglo uchikutzoko le independencia. Tunsay kumpel upahtalil utialujel casa lumpel meya tush mauchaba luyuchu le sen lobi loba. Ikate Kanata Humpulie, México, Humpeli Liutane, Vale, Yab Kachmash Hosikletana, Lebetik Tune,
lek imbesajete sasa sipila, mawa waikumpatle, yanuk eshel bishik biskik ba, ichil humpel chimpolal, yetel tak besahil tikbail, lebetike, humpel sasa sipile, hachkabet. Tinatike machen chabili, tumaningwalike, waha humpel yaya lobil talam. Talam, bale kukuchuluk inil, peishane, chen hali, ka uchu kumpel meyah yetel humpel ha olil, ichiliya kunahile, chen hali bay, umuchul México, ichil hets olalilo. Yetel sasa sipila, yetel humpel malo bisbail ichilone, tik at tik kashantike, le tumben tal tankel mobo, kutsipto humpel tumben kahlay, maletia kaholono, sino ka letia kahole estesho, letia katsik batikesh tabailesho, utial maukimi la miatilesh, yetel maukimi lu dignidad, mas sewal maya kahtalilo. Behla que abenin wateshe, ha, yab kachiyaya lobil betantak uchil tumenele molay, nos pahtalil tu nos lumil México, desde tak tuk in loka kuchle sakwini kobo, tak behlake. Lebetike, tumen tu yosal tu laka letinwaliko, sasak si pilonesh, tinkatik beyo titesh tu laka le maya ma sewa lobo, causa sipit le molay nos pahtalilo, tu yosal tu lakal jejelas yaya lobil, uchaan, yetel, yosal, le pecholal, kuyuchul tak behlako. Yetelek in hela, takik pakik hets olal ichilong, takik pakat much ichilek lekutalukino, behlake, tanik kashtantik taweteleshe, ikmeya ichil humpel México tawetelesh, humpel México tushkatak besalesh, tumenujajile, México ma humpel ilie, ya México hachiyumbo tiktesh. Enseguida, la representante del pueblo maya, Ana Karen Sitpot, hará uso de la palabra. Tesutuka tukaba tulaka le maya kahtalilobo, Ana Karen Sitpot, kenutsa hupel chantana uyesh. Maalobchinilkim, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nohochalachilto no lumil México. Ichkiki olal kukam kechuyumil lekilich luma. Ichkiki olal kukat ot katoh benin yetelato olalesh. Waya none. Keshyosal tulakal muyahil waya none. Beishane kikamikiet kimak olal unohochalachlik etlak ob tunoh lumil Guatemala Alejandro Yamatei. Kimak olal kankesh. Talentuk aba unukuchmaki loble kilich luma. Tumen letiop tsaten upahtali ikuviktesh letana yeteletukula. Tek imbelah tushki kasa kahta al sasa sipin. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Con gran alegría, el pueblo maya lo recibe en este sagrado territorio, deseando buenaventura y salud para usted. Doctor Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala, le damos una cordial bienvenida a territorio maya. Bienvenidos todas y todos a este sagrado lugar. Soy la voz de los dignatarios y de las autoridades y representantes del pueblo maya, quienes me encomendaron la misión de venir a comunicar nuestro pensamiento y nuestra palabra en este acto de perdón que nos reúne en este histórico lugar. Hoy, 3 de mayo, es una fecha de mucha importancia en el pensamiento maya y de los pueblos indígenas de Mesoamérica, ya que la cruz es símbolo de vida y fertilidad. Representa la milpa y la ceiba sagrada,
y marca el tiempo de la llegada de las lluvias y de las siembras. La cruz es también un símbolo de la creación del pueblo maya, como lo dicen los libros sagrados. Para nuestros pueblos, la cruz encarna el principio masculino y femenino, la sequía y la lluvia, el nacimiento y la muerte, todo en unidad. La cruz es también un símbolo de la creación del pueblo maya, como lo dicen los libros sagrados. Para nuestros pueblos, la cruz encarna el principio masculino y femenino, la sequía y la lluvia, el nacimiento y la muerte en toda unidad. Aquí en esta tierra, el 3 de mayo es la fecha en la que conmemoramos a la cruz que habla, la cruz parlante, como símbolo de lucha y resistencia durante la guerra de castas y como guía de los mayas Cruzov. Aquí estamos, a pesar de tanto olvido, explotación e injusticias. Aquí está el pueblo maya en pie de lucha. Los mayas antiguos no han desaparecido. En materia y en espíritu somos su descendencia. Los mayas actuales, vivos en el presente y con mucho sentido de un futuro para el mañana, como lo dice el libro sagrado de las 3 cruces de Xoquem. Los agravios que hemos sufrido vienen desde la colonización española y han perdurado en el México independiente. Los invasores trajeron despojos, guerras, epidemias, esclavitud y tragedia para nuestros pueblos. Desde ese tiempo vivimos en una nación que nos ha ignorado, oprimido y discriminado. Aquí en la península de Yucatán hemos padecido una exclusión racial, social y cultural, situación que aún perdura hasta nuestros días. Los mayas hemos luchado con dignidad para no ser conquistados y sobre todo para defender nuestra sagrada libertad, así como nuestras tierras y aguas, tal como se ha recogido en la historia oral y escrita, no así en la historia oficial. Con esta historia de resistencia, casi 100 años después, se cumplió la profecía del caudillo Jacinto Canec, escrita en 1761, ya que el 30 de julio de 1847, en los pueblos de Tepic y Tijosuco, estalló la llamada Guerra de Castas, dirigida por los guerreros indígenas Cecilio Chi, Jacinto Pat y Manuel Antonio Ay, iluminados por un sentimiento de libertad y justicia. El levantamiento fue en respuesta al cruel acto ordenado por el capitán criollo Ongay del ejército mexicano, quien mandó quemar a Tepic y sus habitantes. Este ha sido uno de los hechos más violentos que ha sufrido el pueblo maya desde la invasión española. Una guerra que duró más de medio siglo y que tuvo su etapa más cruel en el Porfiriato. La guerra llevó a la muerte a miles de guerreros, mujeres, niñas, niños y ancianos, en la que fueron destruidas, saqueadas e incendiadas milpas, cosechas, animales, bosques, iglesias y lugares sagrados. El poder de los gobernantes y su ejército se ensañó cruelmente en contra del pueblo en maya en resistencia y rebeldía. Señor presidente, para nosotros este acto tiene mucha importancia, pues hoy el Estado mexicano está reconociendo su responsabilidad por los agravios cometidos contra el pueblo maya. Reconocemos la humildad y sinceridad de su gobierno al pedirnos perdón el día de hoy como un acto genuino, basado en la buena fe, un paso histórico para lograr una verdadera reconciliación nacional y que México sea realmente la casa en que todos quepamos, en donde se respete nuestra dignidad y derechos inalienables. El perdón significa la recuperación de nuestra memoria histórica, hacer todo lo posible para que todos los mexicanos sepan lo que pasó aquí y lo que sufrieron nuestros antepasados.
significa reescribir y resignificar nuestra historia nacional, en la que se nos reconozca como sujeto colectivo, cuna de una civilización milenaria. También significa que no se volverán a repetir situaciones como las que hemos vivido desde la colonia y que seguimos padeciendo hoy en día. Por eso es importante que hagamos todo lo necesario para acabar con tanta injusticia, explotación y racismo que muchos nos ha lastimado. Todo ello pasa por reconocer el gran aporte del pueblo maya y de los pueblos originarios en la construcción de la grandeza de México. A partir de sus valores culturales, su cosmovisión ancestral y la organización comunitaria. En ella residen nuestras raíces y la regeneración de la patria. Señor presidente, usted ha demostrado su genuino interés y sensibilidad por nosotros, los pueblos originarios. Con este convencimiento, consideramos necesario que el acto de perdón, además de las palabras, pasen a hechos concretos. Por estas razones, con mucho respeto le planteamos: 1. Se crea una comisión de memoria, reconocimiento y justicia del pueblo maya, para que se honre nuestra memoria, se nos reconozca como sujetos colectivos y se nos haga justicia. 2. Con el liderazgo de nuestros dignatarios y autoridades tradicionales, proponemos la elaboración de un plan de desarrollo del pueblo maya para atender nuestras necesidades más apremiantes y construir un horizonte de justicia y bienestar para nuestros pueblos. 3. Se reconozca nuestra dignidad y derechos inalienables en la Constitución y leyes de nuestro país, para que nunca más se vuelva a repetir las injusticias, la exclusión y la discriminación que hemos vivido hasta hoy en día. Hay alegría en nuestros corazones al reconocer la verdad de su dicho como principio esencial de su gobierno. Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de la nación, primero los pueblos indígenas. Con el espíritu y pensamiento de nuestra larga memoria, recordamos lo dicho en la profecía del Chilam Balam. No se perderá esta guerra aquí en esta tierra, porque esta tierra volverá a nacer. Hachnip Olan, muchas gracias. Sean tan amables de tomar asiento. Tesotuca Nohochzul Alejandro Yamatei Falla, uno Jalachilulumil Guatemala, Kuntana Uyesh. El excelentísimo señor Alejandro Yamatei Falla, presidente de la República de Guatemala, hará uso de la palabra. Malab Chinil Kim. Muy buenas tardes. No sé si lo dije bien, pero con respeto. Hago propio el vocativo ya expresado anteriormente y en nombre del pueblo de Guatemala y el mío propio, quiero agradecer la cordial invitación que nos ha extendido el señor presidente Andrés Manuel López Obrador para asistir a este tan querido país y sobre todo un evento tan importante para la recuperación de la memoria histórica y la reconciliación con los pueblos originarios. Es para mí y para los funcionarios guatemaltecos que me acompañan realmente un honor ser parte de este emblemático día, especialmente en el marco de las celebraciones del bicentenario de independencia de ambas naciones, lo que genera un clima propicio para que reflexionemos sobre temas que son relevantes. En principio, momentos como este permiten fortalecer los vínculos de hermandad entre nuestros pueblos, cuyas raíces son compartidas y su identidad ha debido forjarse a partir de la defensa de sus derechos, sus territorios y sus creencias.
Aún lamentamos la pérdida de tantas vidas que fueron sacrificadas en la guerra de castas, sin lugar a dudas. Desde ese entonces hasta la fecha, hemos logrado como región superar aspectos como la esclavitud que existía antes, las guerras internas y las abiertas confrontaciones entre los pueblos. Sin embargo, el retomar nuestra historia nos permite analizar el presente y darnos cuenta que nos seguimos enfrentando ante la pérdida de vidas humanas, pero ahora a manos del crimen organizado, a causa de la desnutrición y la incansable búsqueda de sueños y oportunidades que tantas personas persiguen a toda costa, aún lejos de su casa, producto de la marginación, la exclusión social y la falta de desarrollo. Atender estos asuntos es responsabilidad de todos. Por ello, tanto como para México y Guatemala, es importante que cada vez más actores se involucren y compartan en la construcción de nuestra historia actual, logrando consolidar nuestras democracias y el desarrollo de la región, pero partiendo de la historia que nos une y que muchas veces nos da vergüenza. Estar hoy en este recinto tan emblemático para el noble pueblo mexicano, recordando entre otros a su líder indígena Jacinto Prat, nos hace enorgullecernos y enaltecer a nuestros antepasados y mejorar el futuro que dejaremos como legado a nuestros niños y niñas. Esperamos, señor presidente, que el próximo encuentro se realice en tierras guatemaltecas, en donde con certeza todos serán recibidos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Sean tan amables de tomar asiento. Le kilich tanu me más le cruzo, le titzaumuk, le más se lobo, tukini le uch bembatelo. Las proclamas de la Cruz Parlante tienen un hondo sentido para el pueblo maya, porque impulsaron la lucha contra la opresión a la que estaban sujetos. Te sutuka, unos jalachil, unos lumil México, ya no kubiktukab, anakaren zipot, un pel kilich tam, metan tumen le cruzo. Sean tan amables de ponerse de pie. En estos momentos, el presidente de México realizará la entrega de la proclama de la Cruz Parlante a Ana Karen Sitpot, representante del pueblo maya. Te sutuka, yenek chanchikintik le tangutalutza, licenciado Andrés Manuel López Obrador, unos calachil, unos lumil México, yetel unos ochil y Chile Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Autoridades tradicionales de los pueblos mayas de la península de Yucatán, de Quintana Roo, ciudadanos gobernadores de Tabasco, de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, autoridades civiles y militares. Esta ceremonia
de perdón del Estado mexicano se inscribe en las conmemoraciones por los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, los 500 años de la invasión europea y los 200 años de nuestra independencia nacional. Aquí, por un imperativo de ética de gobierno, pero también por convicción propia, ofrecemos las más sinceras disculpas al pueblo maya por los terribles abusos que cometieron particulares y autoridades nacionales y extranjeras en la conquista durante los 3 siglos de dominación colonial y en 2 siglos del México independiente. En 1849, tras el inicio de la rebelión de los mayas de Yucatán, buena parte de lo que ahora llamamos opinión pública era, aunque nos parezca increíble, favorable a acabar con la población indígena. Periódicos como El Universal, El Globo y El Siglo XIX pedían la conformación de cuerpos del ejército dedicados exclusivamente al exterminio de los rebeldes sin mediar tregua. Las posturas más moderadas se manifestaban por hacer desaparecer a los pueblos originarios mediante la aculturación y la asimilación, como lo expresó un editorial del Monitor Republicano del 6 de junio de 1849. Todas las personas, afirmaba este editorial, sensatas, decía, convienen en la necesidad que hay de que desaparezca la raza indígena, numerosísima en nuestro país y la más atrasada, por desgracia, en la carrera de la civilización. Mas no todos convenimos en los medios de hacerla desaparecer. Decía este escrito, pretendemos algunos, si no estamos engañados, en que para conseguir este fin debe recurrirse a la violencia, a las armas. Otros queremos, decía el que escribió ese artículo, hacer que se pierda esa raza, civilizándola y mezclándola con las demás. Lo cierto es que todos los pueblos originarios de México, todos los pueblos, hasta la actualidad, han sufrido la explotación, el despojo, la represión, el racismo, la exclusión y las masacres. Todos los pueblos. Pero los yaquis y los mayas han sido, para vergüenza de todos, los peor tratados, las víctimas de la mayor crueldad. Estas 2 etnias resistieron y sobrevivieron al exterminio. Estas infamias no solo se cometieron
durante la invasión española y el dominio colonial, sino también en la época del México independiente y con mayor brutalidad durante el Porfiriato, hace apenas 110 años. La dictadura de Porfirio Díaz, que se abatió sobre México por 34 años, de finales de 1876 a mediados de 1911, despojó de sus tierras a las comunidades indígenas para beneficiar a particulares, nacionales y extranjeros. La ideología dominante de entonces sostenía que los indígenas debían trabajar como peones y ser entregados como la tierra, el agua, el petróleo y los bosques a los llamados hombres de negocios, para conseguir así el ansiado progreso del país. Desde luego, como se hizo durante el reciente periodo neoliberal y en todos los periodos de saqueo, los gobernantes de aquel entonces empezaron a arreglar o ajustar el marco legal. Desde antes de Porfirio Díaz, pero con más tenacidad en su mandato, se aprobaron leyes de colonización y de terrenos baldíos, en los cuales se incluía las tierras comunales que desde siglos atrás habían pertenecido a las comunidades, a los pueblos indígenas. La fórmula de este despojo la explicó el mismo Porfirio Díaz en uno de sus informes. Sostenía: en el Plan General de Mejoras para activar los progresos de la República, no podía descuidarse la colonización, pues es una necesidad de primer orden el poblar las vastas regiones hoy desiertas de nuestro territorio, que solo aguardan la mano del hombre para derramar para el país la abundancia y la prosperidad. Decía Porfirio Díaz: el Ejecutivo ha creído que para resolver esta cuestión de manera conveniente y práctica era necesario, ante todo, proceder a averiguar de los terrenos en propiedad nacional de que pudiera disponer el gobierno, y convencido de que la acción particular, estimulada por el interés privado, es mucho más eficaz que la oficial, ha celebrado, conforme a la ley, contratos con varias empresas que se ocupan en la mediación, en la medición y deslinde de terrenos sin más costo para el erario que la tercera parte de las que aquellas midan y deslinden. Las compañías deslindadoras, inicialmente fundadas por 29 personas influyentes de las altas esferas oficiales, concentraron grandes extensiones del territorio nacional, incluidas, como ya lo señalamos, las tierras que poseían los pueblos indígenas desde antes de la conquista y que en muchos casos contaban con títulos de propiedad que les habían otorgado las autoridades coloniales. Este despojo, llevado a cabo con violencia y crueldad, solía justificarse diciendo que se trataba de indios salvajes, o como lo sostenía el propio Porfirio Díaz en el caso de los mayas, asegurando que los indígenas, y repito lo que textualmente decía, pretendían adueñarse de terrenos de la nación. Durante todo el tiempo que duró la guerra contra los mayas,
El dictador rendía cuentas en sus informes oficiales de su vergonzosa actitud y agresión. Por ejemplo, en 1901 dio a conocer que estaba a punto de aplastar la rebelión de los mayas de Yucatán. Al año siguiente, también en su informe, los consideró sin iniciativa para combatir y los tachó de grupos errantes que resistían en la selva sin someterse. El mismo Porfirio incluso llegó a justificar en 1902 la creación del territorio federal de Quintana Roo sobre una extensa porción del estado de Yucatán, diciendo que esa espaciosa, lo cito textualmente, esa espaciosa zona del suelo mexicano conquistada palmo a palmo a las tribus rebeldes que de ella se habían adueñado, sería entregada a la benéfica influencia de los capitales y tendría de parte del gobierno federal una vigencia efectiva fundada en elementos sólidos para garantizar su desenvolvimiento sin dificultad de ninguna especie, a la par que la mayor eficiencia en asuntos de orden administrativos. Las llamadas campañas contra los mayas, los mayos y los yaquis fueron en realidad una segunda conquista, no menos brutal que la de 1521. Una vez más, los bárbaros eran quienes, mediante la fuerza, despojaban y trataban como extranjeros y hasta como invasores a los dueños originarios de las tierras, mediante una guerra cruel y dispareja, para la cual el régimen adquirió las más sofisticadas armas de la época, además de un número indeterminado de cañones. Se compraron 42,000 fusiles y 9,000 carabinas Mauser, un armamento muy superior en todos sentidos al que antes era reglamentario. Este armamento era utilizado por soldados, en su mayoría indígenas, para masacrar por órdenes superiores a sus hermanos del mismo origen y de la misma cultura. Aquí, en la península de Yucatán, estuvieron los militares más sanguinarios del ejército. Aquí estuvo Victoriano Huerta, Aureliano Blanquet, Abraham Vandala, Ignacio Bravo, entre otros. Téngase en cuenta que los más famosos soldados de la dictadura porfirista hicieron la mayor parte de su carrera militar reprimiendo movimientos políticos opositores, sofocando rebeliones campesinas y combatiendo a indígenas, los cuales en esa época era indispensable para adquirir fama de hombres rectos y enérgicos a fin de escalar hasta los peldaños más altos del poder. Inclusive durante la guerra contra los yaquis y los mayas, oficiales de alto rango recibían medallas al mérito militar como gratificación por sus infamias. Destaco que hacia 1903, Victoriano Huerta, teniendo como segundo al mando a Aureliano Blanquet, fue jefe provisional del territorio de Quintana Roo. En ese tiempo, Huerta consumó la matanza de Acumal y por esta hazaña represiva fue ascendido a general de brigada. Años más tarde, en 1913, Huerta y Blanquet
ordenaron el asesinato del presidente Francisco I. Madero, nuestro apóstol de la democracia, y del vicepresidente José María Pino Suárez. El 2 de abril de 1904, al tiempo que conmemoraba como cada año su triunfo contra las tropas francesas en Puebla en 1867, Porfirio Díaz declaraba formalmente concluidas las interminables campañas de pacificación de Sonora y Yucatán y se otorgaba a sí mismo el cordón militar. Leo textualmente lo que decía ese manifiesto: por haber concebido y llevado a buen término la campaña contra los indios salvajes de Yucatán. A pesar de la bárbara agresión de la dictadura porfirista, los mayas de la península de Yucatán aprendieron a resistir en la selva y algunos, no muchos, lograron sobrevivir. En ese entonces, en Quintana Roo, por cada habitante civil habían 2 soldados. Sin embargo, la colonización fracasó, entre otras cosas, porque no era fácil para un extraño a este medio enfrentar las enfermedades tropicales, como el paludismo, la funesta malaria. Aunque en Yucatán hubo auge con el enequén, prácticamente lo que hoy es el estado de Quintana Roo permaneció inhabitable. En el censo de 1910, mientras Yucatán contaba con 339.613 habitantes, en Quintana Roo solo había 9.109 personas. Por cierto, en ese tiempo el periódico oficialista El Universal, en respuesta a una denuncia sobre la esclavitud, sostenía sin recato alguno que se trataba de un mal necesario, pues era una forma de progreso económico. Y ponía como ejemplo a Yucatán, cito, donde el progreso del enequén se debía a la esclavitud de los mayas. En Quintana Roo solo se acaparó la tierra, pero no se produjo nada. Había algunos campamentos de corte de madera, pero la mayor parte del territorio estaba abandonado. Los terratenientes porfiristas ni siquiera conocían sus propiedades. Rodolfo Reyes, hijo del general Bernardo Reyes, fue beneficiado con una gran extensión de terrenos nacionales aquí en Quintana Roo. Y un hermano del maestro Justo Sierra, secretario de Educación en el Porfiriato, de nombre Manuel Sierra Méndez, era dueño de toda la isla de Cozumel. Otro dato doloroso, aterrador, es que Quintana Roo en ese entonces era una enorme cárcel donde venían a pagar sus condenas los opositores al régimen porfirista. Fueron esos reos quienes con trabajos forzados reconstruyeron el pueblo de Chan Santa Cruz tras la derrota de sus fundadores mayas a manos del general porfirista Ignacio Bravo. En el archivo de Porfirio Díaz hay un reporte en el cual le informan que el 1 de junio de 1907, 5 meses después de la huelga y de la matanza de Río Blanco, el vapor Progreso zarpó de Veracruz con 16 dirigentes obreros
detenidos y deportados a Quintana Roo, y poco después regresó por 22 opositores más. La mayoría de los presos enviados a Quintana Roo no logró sobrevivir a la dureza del sistema carcelario, a los malos tratos y a las enfermedades causadas por un clima al que no estaban habituados. ¿Quién iba a pensar que la otrora Siberia mexicana, Siberia tropical, como se llegó a conocer a Quintana Roo, se convertiría con el tiempo en una de las regiones turísticas más importantes del mundo? Ahora este estado, según el censo de 2020, cuenta con 1.857.000 habitantes y es el estado que ha registrado mayor crecimiento demográfico en el país durante las últimas décadas. Cancún, toda la Riviera Maya, con su belleza natural, el mar Caribe color turquesa y sus majestuosas zonas arqueológicas causan asombro a millones de visitantes de todas las latitudes. ¿Qué pedimos? ¿Qué exclamamos? Que ese esplendor actual de la región no nos haga olvidar que aquí viven los descendientes de quienes padecieron las más inhumanas de las injusticias, la guerra de exterminio. Aunque todavía hay mucha pobreza, no podemos decir que el presente es como el pasado, oprobioso, porfirista, porque ahora hay libertades, son públicas, notorias, se expresan sin censura y hay sobre todo una nueva voluntad de hacer justicia para bien del pueblo, como en los tiempos de la Revolución Mexicana. Tan es así que por eso estamos aquí ofreciendo perdón y exponiendo que jamás vamos a olvidar a los pobladores del México profundo. Si tuviera que decir en una frase qué busca el gobierno que represento, repetiría: por el bien de todos, primero los pobres, y arriba los de abajo, y abajo los privilegios. En fin, nuestro compromiso es escuchar, atender y respetar a todas y a todos, pero dándole preferencia a los más necesitados, en especial a los mayas y a los indígenas de todas las culturas de México. Así lo estamos haciendo aquí en Quintana Roo y en el país entero. No describo programa por programa, acción por acción, beneficio por beneficio, porque estamos en veda electoral y no quiero que se malinterprete o se use de pretexto para que nuestros adversarios conservadores o neoporfiristas nos ataquen, como es costumbre. Agradezco al presidente de la República de Guatemala, nuestra nación hermana y vecina, Alejandro Yamanetti. Agradezco a Alejandro Yamanetti Falla por su participación en este importante acto. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos aquí en Chan, Santa Cruz. Aquí, en estas tierras de Chan, Santa Cruz, donde los antiguos pobladores eran los guardianes de la cruz parlante, que enviaba mensajes a través de escuchas para advertir del peligro y proteger al pueblo maya, un pueblo cuyo pasado
es orgullo y cuyo presente es signo de identidad para México y para Guatemala, para nuestros países. La antigua Chan Santa Cruz, a la que durante el porfiriato se dio el nombre de Santa Cruz de Bravo, en honor al general Ignacio Bravo, quien con el látigo, el revólver y la mano dura gobernó sin piedad Quintana Roo de 1903 a 1911. Ahora este sitio histórico, este municipio sagrado, lleva el nombre de Felipe Carrillo Puerto, un revolucionario, defensor de los mayas. Recordar a todos, mujeres y hombres, que han luchado por la justicia en otros tiempos, es mantener siempre encendida la llama de la fe en los ideales de el mundo maya, en los ideales universales de la libertad, la igualdad y de la fraternidad. Muchas gracias. Gualenesh. Favor de ponerse de pie. Ticatike cachimpolta gukaya lunos kay lunos lumil México. Solicitamos guardar el debido respeto para entonar el himno nacional mexicano. Hachiumbo tikte chuchicatales tequim besaja, nos calachilob unos lumilob México y el Guatemala, beishan le nucuchol popilob uyet talobo, manse chumpel malob chinilkin. Se agradece la presencia de los presidentes de México y de la República de Guatemala, así como de los distinguidos funcionarios que nos acompañaron. Que tengan todos una excelente tarde.